Muy buenas, tengan ustedes en nombre de Aristegui Noticias esta entrevista especial con el filósofo Fernando Savater a propósito de su nuevo libro, La Peor Parte, y de un montón de temas que hay que charlar en estos días con él. Usted lo conoce por Ética para Amador, por Ética y Libertad, por su autobiografía, Mira por dónde. Saludamos desde acá, desde México, a Fernando Savater, que está en este momento en España. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy confinado, como todo el mundo, en San Sebastián en esta ocasión. Por lo menos estoy cerca del mar, pero llevo ya meses sin poder moverme de casa y, en fin, bueno, como más o menos todo el mundo, cada uno en su lugar, o sea que con paciencia y esperando que llegue la vacuna famosa. Así es, estamos todos en espera de la vacuna. Fernando, tú y yo nos vimos hace 3 años en Guadalajara en una mejor, sin contingencia. Unos mariachis irrumpieron a una mesa. Me acuerdo, es la última Y vez que estuve en la feria. Yo estaba despidiéndome de la feria y la verdad fue una despedida inolvidable. exacto, y tú habías anunciado, por supuesto, que con la muerte de tu esposa, de Sara Torres Marrero, dejarías de escribir porque era tu lectora, era tu principal lectora, era, digamos, el recipiente de donde tú te reflejabas, era tu espejo, y has vuelto a escribir después de eso, por supuesto, un libro contra el separatismo, pero ahora escribes La Peor Parte, que trata precisamente de tu duelo por la muerte de tu esposa. Bueno, el libro realmente quiere ser un homenaje a ella y quiere hablar de ella, ¿no? No quisiera simplemente contar mi pena, en fin, mi pérdida, ¿no? No soy, vamos, no soy tan ególatra que piense que todo el mundo está pendiente de si estoy contento o estoy triste, ¿no? No, yo evidentemente hablo desde la pérdida y hablo desde el recuerdo de la vida que compartimos, las luchas, los peligros también en ocasiones y las alegrías muchísimas y las diversiones que pasamos juntos, pero yo lo que quisiera sobre todo es hacer un retrato vivo de ella, ¿no? Porque me parece que fue una mujer muy especial, todo el que la conoció la consideraba fuera de lo normal, con unos encantos y también con algunos aspectos, digamos, terribles, importantes. Y yo lo que quise es hacer un retrato de ella y me gustaría pretender que el lector, pues al final del libro, estuviera un poco enamorado de ella también como me enamoré yo. Sí, no pude evitar pensar en esto que haces en este libro, La Peor Parte. No pude evitar pensar en el 1,5 millones de personas que durante esta pandemia han perdido un familiar. Finalmente es 1,5 millones de familias que han perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido mucha gente célebre que quería decir muchas cosas para nosotros, en el caso de México varios cantantes, no pude evitar pensar en si esta reflexión que haces tú sobre tu amor y tu matrimonio con amor, que ahí haces toda una diferencia, con Sara, le dice algo a las personas que han perdido a alguien en esta pandemia, sobre todo porque tú estableces con mucha claridad que hay algo que no puede pasar por el duelo y que es algo casi impensable, que es la desaparición de alguien que es tu espejo. Bueno, fíjate, yo cuando he estado estos meses aquí encerrado, solo, porque en fin, también supongo que el tener que vivir el confinamiento, el encierro, pues vivir con una familia, sobre todo si es
amplia y tiene niños y tiene personas mayores, pues tiene, bueno, tiene compensaciones porque estás acompañado y tiene también pues una serie quizá de molestias o de dificultades, ¿no? Compartir el mismo espacio tanto tiempo. Pero yo durante ese tiempo que he estado solo, yo estoy solo y de alguna manera naturalmente esa soledad pues me pesa, te puedes imaginar, pero me he acordado mucho pensando, digo, bueno, por primera vez casi veía la parte buena de que no estuviera Sara aquí, porque si hubiera estado Sara conmigo, hubiera estado constantemente preocupado, pensando que le podía pasar algo, pensando que podía contagiarse. Y bueno, al menos pues no he tenido esa preocupación. O sea, al menos me parece que estaba a salvo, ¿no? de esta epidemia. Pero evidentemente también hay que acordarse de todas esas personas, sobre todo aquí en España hay personas que han muerto solas, o sea, que han muerto en un hospital sin ningún pariente cerca, en unas condiciones pues muy incómodas, los hospitales llenos, los sanitarios y los médicos casi sin poder atender a todo el mundo, y entonces no han tenido ni una persona al lado, ni un pariente. La familia se ha enterado a lo mejor 6 o 7 días después de que había muerto la persona, que se han enterado de que había muerto en un hospital. En fin, yo creo que han sido situaciones muy dolorosas y que verdaderamente va a dejar una huella, aparte de la huella que puede dejar en el trabajo y en nuestras vidas, ¿no? Está dejando ya esta epidemia, pero también va a dejar una huella en nuestra memoria de las personas queridas que hemos perdido, y a veces que las hemos perdido pues casi sin poder despedirnos, sin poder decirles una última palabra de consuelo, ¿no? Sí, me hizo recordar también, ahora que hablas de esto, este libro de Norbert Elias, este antropólogo, digamos, de lo cotidiano, el largo aliento de las culturas. En este libro que se llama La soledad de los moribundos, donde habla de una tendencia de la modernidad de ocultar a los muertos, de no tener casi ya referencias públicas de la muerte, ¿no? Como dices, gente muere sola, que muere en los hospitales, y que no tenemos ni siquiera más que fórmulas para dar el pésame, para condolernos por la pérdida, y habla de esta soledad de los moribundos en ese sentido, es decir, en el sentido de que somos una cultura, la occidental, muy poco, digamos, preparada para lidiar con la muerte, y entonces dejamos a los moribundos morir en soledad, ¿no? Bueno, esto, aparte de eso, sí es verdad que somos una cultura más pudorosa respecto a la muerte, ¿no? Las muertes, ha habido épocas, sobre todo en el pasado, hace unos siglos, que también en Europa, ¿no? La gente pues moría rodeados de vecinos, de amigos, gente que subía de la calle porque se enteraba de que estaba muriendo alguien en un piso, y subían y se formaban una verdadera multitud, digamos, acompañando al moribundo. Yo creo que yo tampoco es una imagen que me alegra mucho, tampoco quisiera, la verdad, morirme en medio de un barullo de gente, en fin, y no, quizás no sea lo mejor, pero al menos las personas que uno quiere, las personas, digamos, que te pueden dar el último un adiós, cogerte la mano, decirte unas palabras, eso normalmente sí lo hay, o sea, en España, como supongo en México, etcétera, en los hospitales, pues la gente muere, pero muere pues acompañado de su marido, de su mujer, de sus hijos, en fin, siempre hay gente. Pero es que en esta ocasión no ha habido porque no dejaban entrar a la gente en el hospital. Es decir, no era una cosa cultural de que ahora no se aprecie demasiado el acompañar a los moribundos, sino que es que realmente no podían entrar porque había unas medidas de confinamiento, no dejaban entrar a la gente, solamente dejaban entrar una hora o hora y media a la semana, solamente una persona, no podía estar más que un rato corto, en fin, eran unas circunstancias especiales. Entonces, aparte de eso, había gente que fue trasladada al hospital y que realmente, mientras llegaba la noticia de que estaba en el hospital y que estaba en la UBI, etcétera, ya se había muerto y la familia ni se había enterado. O sea, no es que la familia rehuyese estar al lado de la persona que estaba muriendo, sino simplemente que es que se la llevaban y no les dejaban verla.
Entonces así, sobre todo en los primeros meses, luego ya la cosa se cambió y se alivió y ahora últimamente están las circunstancias más, en fin, más normales, digamos, la gente, los familiares pueden entrar y por lo menos en un cierto tiempo y ver a las personas enfermas. Pero en los primeros meses, en marzo, abril, mayo, yo creo que hasta comienzos de junio, verdaderamente la gente moría sola, o sea, se moría simplemente los sanitarios, los médicos, tenían que sustituir a la familia, tenían que estar haciendo el papel también de familiares, ¿no? Porque no había los familiares, no estaban los hijos, no estaban los esposos, no estaba... Entonces, yo creo que eso ha aumentado. Ya sabemos que cuando alguien muere, todos morimos solos. Sobre todo la muerte siempre muere uno solo, no al otro lado de la vida no te puede acompañar nadie, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo para el que se queda, sobre todo, no tanto para el que muere, sino para el que se queda. No es lo mismo saber que uno le ha despedido, que uno ha tenido una última conversación, que uno le ha dicho alguna palabra de amor, de afecto, que simplemente pues, saber que la persona se ha ido en soledad y sintiéndose a lo mejor un poco abandonado, ¿no? Sí, tú en este libro, la peor parte que se puede leer como un alcance de tu autobiografía, Mira por dónde, que es en realidad como un alcance porque es la relación tuya con tu esposa. Y ahí dices, entre otras cosas, digamos, explicas un poco qué es esto del matrimonio con amor, qué es esto de que alguien sea la mitad efectivamente de tu vida sin, digamos, que sea una escena de una película romántica, ¿no? Sino que existe realmente esto del matrimonio con amor, que es una idea que nos parece extraña, porque siempre hemos pensado que eso es el final de una película de los 40, de los 50. Y tú hablas de esto y al mismo tiempo hablas, digamos, del goce de tu relación con esta mujer extraordinaria a través del cine, a través de la relación. Se me quedó muy grabado esta escena donde, porque yo también la practico, esta escena de estar viendo películas maratónicamente hasta que te quedas dormido. ¿Qué nos dices sobre esto, sobre el amor y el matrimonio? Bueno, lo importante es el amor, ¿no? El amor, Sara y yo vivimos más de 30, 34 años o 35 años juntos y no nos casamos hasta el último momento, es decir, un año y pico antes de que ella enfermara, fue cuando yo me empeñé en que teníamos que casarnos porque yo tenía miedo por mí. Yo le decía, mira, yo soy mayor, estoy viajando mucho, me da miedo que un día pues de pronto me pase algo y tú te quedes sola, así. Y al final ella no quería, que, pero bueno, qué tontería, ¿para qué nos vamos a casar si llevamos 30 y tantos años juntos? Ya más casados que estamos no se puede estar. Pero bueno, yo fui el que me empeñé al final en institucionalizar un poco la relación. Desgraciadamente no fue, digamos, luego para mí, sino para ella, para lo que hicimos ese matrimonio, ¿no? Pero lo importante es el amor. El amor transforma la vida de la persona que ama de una manera que, por explicarlo de forma sencilla, uno deja de vivir para algo y empieza a vivir para alguien. Eso significa el amor. O sea, que ya no vives para algo, no vives para triunfos profesionales, para éxitos, para diversiones, para acumular riquezas o cosas, ¿no? Sino que vives para alguien, para que esa persona esté feliz, para que esa persona sonría, para que esa persona esté contenta, para que esa persona, digamos, se sienta en un pequeño paraíso que tú has creado para ella, ¿no? Entonces, eso es el amor. Entonces, el amor cambia la vida. Mientras uno está solo, pues está pensando en lo que uno quiere, en lo que uno le apetece, en conseguir un reconocimiento, conseguir una posición social. Pero cuando ya estás enamorado, todo eso deja de importar. Entonces, lo que importa es la sonrisa de la persona que quieres, una palabra que te diga, oye, qué bien, qué contenta estoy. Entonces, eso es lo que cambia las cosas. Y eso existe. No digo que exista siempre.
O sea, desgraciadamente yo creo que habrá muchas personas que se mueran sin saber lo que es esto. Pero lo habrán visto en películas, como decías, lo habrán visto en una película, les parecerá que es una cosa un poco de ficción y no lo habrán sentido nunca. Y eso tiene su parte mala y su parte buena. La parte mala es que no han conocido, digamos, ese sentimiento tan intenso que es el amor. La parte buena es que no lo perderán, o sea, no lo echarán de menos. Vamos, no echarán de menos a la persona amada, porque yo amar, sigo amándola. O sea, el problema del amor es que, a diferencia del matrimonio, el matrimonio dice eso de cuando hasta que la muerte nos separe. Bueno, la muerte separa a los esposos, porque es una institución y las instituciones se disuelven con la muerte. Pero los amantes no se separan con la muerte. O sea, el amante que queda vivo sigue amando. Lo que pasa es que no tiene presente a la persona a la que ama. Ese es el dolor que produce la pérdida. Si yo, en el momento que muere la persona amada, dejaras de amarla, bueno, más o menos la cosa sería muy soportable. El problema es que la persona desaparece, pero tú sigues amándola. Y eso es lo que causa la sensación de ausencia, ¿no? Sí, tú hablas en el libro también, en una buena parte del libro, sobre cómo comparten también ciertas ideas políticas, cómo, bueno, tú luchaste contra la dictadura de Franco y después luchaste contra la violencia separatista, fueron ustedes dos víctimas. A mí me conmovió mucho la parte, digamos, donde tú describes cómo son perseguidos, cómo no pueden vivir o decidir a qué lugares van, precisamente por la violencia separatista de ETA en España. Y ahí, digamos, hay una convivencia de ideas también con tu esposa. Sí, eso fue muy importante. Es decir, había una cercanía en gustos, ¿no? En el cine, en literatura, en muchas cosas éramos, digamos, por lo menos confluíamos, ¿no? Cada uno teníamos nuestro carácter, pero confluíamos. Pero en ideas políticas, es decir, en el amor por la libertad y en la lucha contra las imposiciones y contra la violencia y contra la brutalidad terrorista, pues ahí estábamos los dos juntos. Si no, hubiera sido muy difícil, porque yo, de alguna manera, pues me había significado en la lucha contra ETA y contra el separatismo vasco. Y claro, si no hubiera tenido en casa una persona que me apoyaba, hubiera sido difícil. Había personas que decían, no te metas en líos, no te arriesgues, etcétera. No, Sara también tenía miedo, claro, por ella y por mí. Pero comprendía que lo que estaba haciendo había que hacerlo, que hay cosas que no pueden hacer los demás por ti, que las personas que hemos tenido ciertos privilegios de educación, de reconocimiento público, etcétera, en un momento determinado tenemos que devolver eso a la sociedad, ¿no? De alguna manera, yo me considero que he tenido mucha suerte en la vida, por la familia en la que he nacido, por los estudios que he hecho, incluso por mis propios gustos intelectuales, y todo eso hay un momento en que toca devolver a la sociedad parte de eso que has hecho, luchando por las cosas positivas que consideras buenas para todos, ¿no? Y ahí tuve la suerte de que, aunque Sara venía de un medio muy diferente al mío, de una vida familiar pues muy diferente, de pobreza, de miseria, de dificultades que yo no conocí, pero yo viví en una familia burguesa sin esos problemas, pero a pesar de que teníamos dos trayectorias muy diferentes, confluimos en los mismos valores y en defender las mismas cosas. Entonces, claro, ahí nos apoyábamos el uno al otro. Por una parte, yo siempre estaba con miedo por ella y ella por miedo por mí. O sea que los dos, el tener a alguien aquí nada más, pues te da un suplemento de preocupaciones, porque te puede pasar algo a ti, le puede pasar algo al otro, que porque quieres es como si te pasara a ti. Pero por otra parte te sientes mucho más acompañado, mucho más apoyado y en fin, es una unión muy importante, ¿no? Sí, tú has sido, y queda muy claro en todos tus libros, un defensor de la ética como una reflexión de la propia libertad, ¿no?
Tú incluso dices en algún momento, no me acuerdo si es en Ética y Libertad o en algún otro lugar, pero bueno, dices, el lenguaje es la sociedad dentro de nosotros. Y es ese juego entre uno mismo y los demás es la ética, ¿no? Es una decisión, digamos, de conducta, de comportamiento, basada en la propia libertad, no en otra cosa. Basada, tú dices, en principios más que en prejuicios, y hace siempre esta diferencia que a mí me parece muy lúcida, que es los principios son argumentables, los prejuicios no. Y en ese sentido, digamos, eres uno de los grandes difusores de los valores democráticos como una ética para construir una vida común. ¿Qué nos dices sobre la situación de la ética hoy en el mundo? Bueno, la ética ahí lo que te lleva es a una política, a hacer política, ¿no? Yo considero que la obligación de hacer política es ética. Es decir, la ética es la que te pide, bueno, no es lo mismo, la ética te trata de ti mismo, de tu propia libertad, de tu propio comportamiento. Es decir, nadie te puede impedir que seas ético tú. Pero para que la sociedad en general, toda ella, esté impregnada de principios morales y ayude y sea solidaria y etcétera, entonces hay que hacer política. Y esa política, la ética te empuja a esa obligación política que tenemos todos, obligación ciudadana. Yo, pues evidentemente, la he, bien o mal, equivocándome o no, pero lo he practicado toda la vida. Claro, en la situación actual las circunstancias son muy diferentes. O sea, la sociedad, la epidemia ataca la parte social que hay en nosotros. O sea, por una parte, todos dicen, bueno, hay que ser solidario, hay que preocuparse por los demás. Pero claro, la epidemia está atacando precisamente ese vínculo solidario. No podemos acercarnos al otro porque le contagiamos o nos contagia. Estamos de alguna manera enfermos en nuestra parte social. Tenemos enferma no solo nuestro cuerpo, sino nuestra dimensión social. Y los gobiernos que tienen que afrontar esa situación, bueno, pues no hay ninguna regla fija, ninguno sabemos, no hay un libro de instrucciones de lo que hay que hacer en las epidemias. O sea, más o menos tenemos la experiencia de otras épocas, tenemos los sentidos de prudencia, sabemos que hay que escuchar a las personas, a los científicos que saben de estas cosas, pero no hay ninguna regla absoluta y necesaria de lo que hay que hacer. Entonces, claro, a veces los políticos tienen la tentación de decir, bueno, suspendamos las garantías, suspendamos los derechos, que todo el mundo obedezca, y es una forma, digamos, de hacerse más, de controlar de una manera más férrea y más enérgica el país, ¿no? Y eso, pues, en algunos países se está notando. En España, por ejemplo, la epidemia se ha utilizado en buena medida para aumentar el poder del gobierno, ¿no? Vivimos en un estado de alarma que en principio va a durar hasta el mes de mayo, nada menos, del año que viene, y ese estado de alarma quiere decir que el gobierno suspende las necesidades de responder ante el Parlamento, suspende las garantías ciudadanas en nombre de que tenemos que cuidar la salud y ya entonces no podemos cuidar la salud política, tenemos que cuidar la salud física. En otros países, en cambio, las autoridades lo que hacen es quitarse el problema de encima. Bueno, que la gente se cuide cada cual como pueda, y a mí yo no ni entro ni salgo, digamos. Yo me considero simplemente que defiendo la parcela que me toca como gobernante, pero no me preocupo de que la gente en particular, de lo que tiene que hacer cada uno. Bueno, yo creo que no. Es un momento en que la responsabilidad de cada uno de nosotros y el tipo de gobierno que tenemos, pues se refleja. Ahora nos damos cuenta, digamos, de hasta qué punto es importante que el piloto de esta nave en la que vamos todos, pues tenga a la vez firmeza y flexibilidad para llevar esa nave. Ni los muy rígidos, que lo que quieren es aprovecharse y aumentar su poder, ni los laxos, que en el fondo lo que quieren es saber si las cosas se resuelven solas y ellos no tienen que intervenir. Ninguno de los dos tipos de pilotos conviene verdaderamente a las personas, ¿no?
Sí, claro, se ha dicho en México que tiene que haber un equilibrio entre, digamos, el control de la pandemia y la economía, porque somos un país donde la mitad de la población vive al día y tiene que haber un equilibrio en eso y finalmente hay como una enseñanza de la pandemia en la cual, digamos, los pobres, los que se tienen que mover todos los días para ir al trabajo sí o sí, son los que más han padecido el contagio. Y por otra parte, muchos de nosotros hemos sido catalogados de no esenciales. Los esenciales son los que producen alimentos, son los que producen los del transporte y no son ninguno de los gerentes de la bolsa de valores, ni son otro tipo de gente privilegiada, ¿no? Y entonces creo que una de las enseñanzas ha sido que los esenciales finalmente son los trabajadores más pobres, ¿no? Bueno, imagínate, si hablas de los no esenciales, imagínate los viejos. Los viejos somos lo menos esencial que hay en la sociedad. Es decir, los jubilados, los que vivimos ya de alguna manera en nuestro retiro, y no digamos los que por tener alguna deficiencia o un problema físico tienen que ser atendidos por otros, tienen que vivir en residencias, ¿no? Residencias de mayores, etcétera. Ahí es donde ha habido en España más muertes. O sea, los ancianos que tienen que vivir en una residencia, que no, digamos, no pueden valerse por sí mismos. Y por otra parte, pues claro, nadie nos considera imprescindibles. O sea, los viejos, pues bueno, se nos da por amortizados. Ya más o menos estamos viviendo el tiempo de descuento, ¿no? Entonces, obviamente, claro, hay la tendencia de decir, bueno, salvemos a los jóvenes que trabajan, que producen, que tal, y los demás, pues bueno, en fin, son daños colaterales, digamos, si les ocurre, si son descartados por la sociedad, pues bueno, ¿qué les vamos a hacer, no? Y además, efectivamente, hay sociedades, por ejemplo, México, en que muchas personas trabajan en la calle, son vendedores, es decir, están trabajando en la calle. No les puedes a un señor que tiene un pequeño puesto donde trabaja y vende cosas, como hay tantos, y yo recuerdo de haberlos visto en tantas ciudades, en tantos sitios de México, claro, no le puedes decir, oiga, teletrabaje usted, vaya usted, trabaje usted con su ordenador en casa. No, es que no puede trabajar en el ordenador porque es una relación, son todavía relaciones humanas importantes. Y otras cosas que se dan por la posibilidad de que se hagan por teletrabajo, como dice la educación. Bueno, yo pienso que la educación es algo que hay que hacer cuerpo a cuerpo. La educación no puede ser, sí, se pueden transmitir informaciones, se pueden transmitir conocimientos por vía de Internet o por cualquier otro medio de estos, pero la educación, es decir, enseñar a vivir, necesitamos a alguien vivo a nuestro lado para que nos enseñe, para que nos cuide, para que interrelacione con nosotros. Entonces a mí me da un poco de miedo el que vayamos a intentar resolver todo en la vida a base de teletrabajo. Primero porque hay trabajos que no se pueden utilizar el ordenador, como decíamos, es decir, hay gente que está forzada a trabajar en contacto con los demás y por lo tanto no puede dedicarse al teletrabajo. Y luego hay cosas que pierden su esencia, como la educación, que pierden su esencia si se convierten en algo a distancia. Y eso es una de las amenazas, aparte de las amenazas de la enfermedad en sí, esas son parte de las enfermedades sociales que nos pueden venir por la vía de la enfermedad misma, ¿no? Sí, estás tratando un tema fundamental que es, habría, digamos, en el caso de la educación, una confusión entre comunicar y transmitir, que es comunicar, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero un profesor transmite un conocimiento que no solamente es información, ¿no? O que en su mínima parte es información. Transmite valores, transmite formas. Yo creo, ¿No? decir que contagia el conocimiento. O sea, el maestro, por ejemplo, cuando decimos, ¿cómo logramos que los jóvenes, los niños,
lean y se aficionen a la lectura, o se aficionen a la música y tal. Bueno, eso, digamos, esas aficiones se contagian. O sea, más que explicar que leer es muy bueno, etcétera, etcétera, más que eso damos el ejemplo de que a nosotros nos gusta leer y contagiamos a los demás ese gusto que tenemos. Los buenos profesores son los que saben contagiar a los alumnos sus valores, sus deseos de aprender, las técnicas, las artes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, ese contagio, existe un contacto físico, como todos los contagios. Existe una proximidad, una cercanía. Nadie se contagia a través de Internet, a través de... Nadie se telecontagia, en una palabra. Sí, a pesar de que tengamos este término de lo viral, ¿no? Lo que se hace viral es como un contagio, pero en realidad no tiene ningún efecto, no tiene el efecto que podría tener como una transmisión cultural la presencia de un profesor en un salón de clases, ¿no? Claro, no, viral en ese sentido es simplemente viral porque se difunde rápidamente, porque se difunde a través va de un sistema a otro, ¿no? Pero no es efectivamente algo que nos entra dentro, ¿no? Sino que puede resbalar por encima de nosotros. Es muy importante, evidentemente, yo no digo, yo creo que la Internet, los medios de comunicación de la web, etcétera, todo eso es muy importante, todos lo manejamos y yo bendigo, digamos, que exista estos medios. Gracias a eso estoy ahora pudiendo hablar contigo y, en fin, gracias a eso hemos podido mantener un poco nuestra vida intelectual y nuestra vida productiva, pues hemos mantenido esa vida durante este tiempo. Pero claro, no hay que pensar que eso ya ha resuelto el problema. O sea, que como ya podemos hacer esto, ya podemos dejar el resto de las relaciones humanas, podemos convertirnos, digamos, en seres cada uno aislado en nuestra burbuja, cada uno con nuestra pantalla delante y los demás pues que sean simplemente como una especie de fantasmas que aparecen en la pantalla. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? En esta pandemia también hay otra regla, digamos, es que la economía se detiene, pero la política no se detiene. Hubo elecciones en Estados Unidos, ha habido movimientos, en el caso, por ejemplo, de España, hemos habido de las acusaciones de corrupción al rey, etcétera. En México, por supuesto, no se ha detenido. Hay 2,5 millones de personas salieron a firmar para enjuiciar a los expresidentes del PRI y del PAN. La política no se detuvo y sí se detuvo la economía. ¿Qué lección sacamos de esto, Fernando? Bueno, es normal que la política no se detiene porque la política, digamos, es un poco la codificación de nuestras relaciones como seres sociales. Entonces, claro, eso no se puede suspender. O sea, no podemos, digamos, dejar de preocuparnos por cómo organizamos nuestro conjunto, sobre todo, además, cuando en estas situaciones estamos viendo, pues eso, como estábamos diciendo, que a veces los políticos que están en el mando toman decisiones, pueden abusar de las circunstancias, pueden descuidar tu trabajo en esas circunstancias, y claro, no podemos dejar de preocuparnos. Y es verdad que muchas veces se utilizan fantasías, digamos, políticas más o menos manipuladas para distraer a la gente de los verdaderos problemas que están pasando ahora en la epidemia, ¿no? Obviamente, la economía es muy importante, es absurdo o decir que la salud es más importante que la economía, no, es que las dos cosas son importantes. La salud es importante porque si estás enfermo te puedes morir y la economía es importante porque si estás sin tener ingresos y sin tener forma de comprar un pedazo de pan, pues también te mueres de hambre. O sea que no, es ridículo, digamos, oponer la economía es nuestra salud en otros aspectos, en los aspectos de lo que necesitamos para cubrir pues, nuestras necesidades de alimentación, de protección, de cobijo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la economía es el reverso de la salud. Es como decir que la cara de una moneda es más importante que la cruz. No, las monedas tienen cara y cruz
y la economía es el reverso de la salud y la salud es el reverso de la economía, ¿no? No hay separación entre las dos. La política en estos momentos debería ser debería ser una política de unión de todos. Es decir, la política normalmente, y es lógico que sea así, es enfrentamiento, porque las personas tienen ideas distintas sobre cómo hay que organizar los países, cómo hay que organizar la convivencia, qué valores hay que insistir en ellos, qué valores hay que intentar apartar. Todos esos enfrentamientos son normales, digamos, en todos los conjuntos políticos. Pero claro, en este momento parece que lo que deberíamos hacer es dejar un poco a un lado nuestras rencillas, nuestros enfrentamientos y colaborar todos juntos en el final de esta epidemia. Por ejemplo, está ocurriendo ahora con la búsqueda de una vacuna eficaz. Bueno, pues nadie entendería que los médicos que están buscando la vacuna de alguna manera se boicoteasen unos a otros para que nosotros no consiguieran la vacuna. Bueno, habrá intereses económicos, evidentemente, pero supongo que los científicos trabajarán de alguna manera comunicándose sus conocimientos. Cuanto más juntos trabajen y cuanto más se transmitan los conocimientos que tienen, mejor, porque antes conseguiremos la vacuna, que es lo verdaderamente importante, que es lo que necesitamos todos, ¿no? Entonces, yo creo que la política debería ser algo así, o sea, olvidar un poco nuestros enfrentamientos, nuestros deseos de castigar a los malos y de tal, sino buscar el consenso, buscar el apoyo, suspender nuestras querellas hasta que se resuelva esta situación y luego ya tendremos tiempo de volver a nuestras polémicas habituales. Sí, porque qué bueno que lo dices, porque en muchos países, en la mayor parte de los países, la pandemia se utilizó para digamos, refrendar triunfos políticos y diferencias, y se utilizó en cierta medida por las diversas oposiciones para ganar en términos de apoyo, ¿no? A cierta tendencia, a cierto partido, etcétera, fue utilizada, y en muy pocos hubo, digamos, de lo que hablas, del consenso de los que quieren sobrevivir, del consenso de los que tienen que suspender sus diferencias un momento para poder enfrentar un enemigo común. Y esto no pasó en muchos lados, ¿no? No, ha habido, bueno, es una de las cosas que a mí siempre me ha causado repulsión y casi terror, te diría, es ver que cuando ocurre una catástrofe, una desgracia natural, ¿no? En México habéis tenido grandes terremotos y yo algunos los he vivido también ahí, y en otros países pues inundaciones, o en fin, un desastre natural. Entonces, bueno, por supuesto, pues las personas normales, creo yo, lo que ponen es ayudarse unos a otros, a intentar levantar los escombros para buscar a la gente que puede haberse quedado allí, etc. Pero hay otras personas que lo que se les ocurre es ir a saquear las tiendas, ir a los comercios a robar televisores y a robar motos y a robar... Claro, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué ser humano puede, al ver una desgracia de sus semejantes, al ver una desgracia de los que tienen alrededor, en vez de ocurrirse de qué puedo hacer para ayudar a la gente que está sufriendo, decir, hombre, ¿cómo puedo aprovecharme de esto para llevarme a mi casa cosas que no voy a poder comprarme de otro modo, ¿no? Pero sin embargo es así. Y entonces a veces también en el terreno político hay personas que son así, personas que dicen, bueno, ahora voy a dejar un poco mis ideas, lo importante es ayudar, lo importante es colaborar con todos para resolver la situación, y otros en cambio que dicen, hombre, qué momento tan bueno para darle a este en el cuello, ahora que está descuidado, que está atendiendo otra cosa, o que ha cometido un error y se le puede atacar por ahí, ¿no? Pues bueno, eso es verdaderamente, a mí como persona que reflexiona un poco sobre lo humano, me preocupa. Sí, volvemos siempre contigo al tema de los valores, ¿no? Tú dices, los valores son una resistencia frente a lo real, es lo que quisiéramos, y nunca hay que perder de vista lo que quisiéramos que ocurriera y la manera en que quisiéramos
tratarnos unos a los otros. El día de hoy, casualmente, que estamos haciendo esta entrevista, el presidente de México anuncia, digamos, una guía de ética que está firmada por un periodista, una filósofa, una gente de comunicación, entre otros, un abogado, donde yo lo vi rápidamente porque salió hoy en la mañana, donde enumeran, digamos, 20 principios éticos para un nuevo modelo económico post-neoliberal. El gobierno lo emite, digamos, lo apoya, aunque está firmado por estos personajes, y tiene que ver, en una lectura rápida que hice en la mañana, bueno, pues con la preocupación, con la empatía por los demás, con la libertad individual, con la seguridad individual, pero también con el acuerdo, con la empatía, con el amor, con el placer. Incluso hay un pequeño capítulo dedicado al placer y el goce. Digo, sé que no lo has leído, yo apenas lo acabo de leer, pero ¿qué opinión te merece un gobierno que respalda, digamos, 20 puntos de ética para un nuevo comienzo? Bueno, yo primero creo que los gobiernos, cada una de las personas que forman el gobierno, pues naturalmente tendrá sus preocupaciones éticas, debe tener sus preocupaciones éticas, tendrá su propia conciencia, etcétera. Pero como tal gobierno, como tales gobernantes, como políticos, lo que deben preocuparse es de la política. O sea, a mí me parece interesante que un gobierno, en estas circunstancias complicadas en que estamos, saque unos principios políticos. O sea, no pretendiendo dictar cómo debe ser la conciencia de los demás, cada uno que responda de la suya, pero en cambio que establezca unas pautas políticas de comportamiento, porque los gobernantes gobiernan las acciones humanas, no las conciencias humanas. O sea, solo los gobernantes totalitarios quieren meterse dentro de las personas y obligarles a que su conciencia apoye o rechace ciertas cosas. Hemos visto, por desgracia, eso el siglo pasado en algunos lugares y sabemos que es terrible, ¿no? Y ahora mismo todavía hay lugares en que los gobernantes pretenden ser vigilantes de las conciencias. No, el gobernante lo que tiene es que dictar pautas de conducta, pautas de comportamiento público, social, adecuadas. Y en ese sentido, pues me parece bien, hombre, las buenas intenciones siempre más o menos son lo mismo. Sabemos que los principios de tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros, de tratar al otro como si fuera un fin en sí mismo y no simplemente un medio para conseguir nuestros objetivos. En fin, esas cosas clásicas que tantas veces hemos escuchado, pues yo creo que suelen ser las mismas, fin, que podemos oír ahora, ¿no? Yo recuerdo un viejo chiste que en España contaban cuando yo estaba en el colegio, de un señor que va a misa, sí, escucha el sermón del cura, etcétera, y cuando sale, pues le cuenta a un amigo, pues he oído el sermón del padre, y otro le dice, ¿de qué hablaba? Dice, pues ha hablado de los pecados, del pecado mortal y de los pecados. Y entonces el otro dice, ¿y qué ha dicho? Y dice, ha dicho que no era partidario. Bueno, pues eso es un poco también lo que a veces me parece a mí. Quiero decir que los gobernantes, cuando quieren dar sus pautas de conducta, pues lo único que puede decir uno es que uno no es partidario de los que saquean a los demás, de los que les explotan, de los que les engañan, de los que les roban, de los que les privan de sus posibilidades de vida. En fin, no debemos ninguno ser partidario de esas cosas, ¿no? Ahora, ya te digo, no conozco esos principios. Yo, si son principios de conducta, principios políticos de cómo hay que dirigir la conducta, pues me parece bien que el gobierno haga oír unos consejos razonables, digamos, a la sociedad. Lo que no sé es si eso será muy eficaz. Claro. En este libro, La peor parte, hablas un par de veces sobre México
ahorita te referiste un poco a esto, hablas del Hotel Finisterre en Tlalpan, donde te Sí. hospedabas y se cayó en el terremoto del 85. ¿Por qué no le cuentas a nuestro auditorio esta anécdota? Bueno, yo siempre iba a ese hotel. Las primeras veces, yo he estado yendo a México pues más de 30 años, y las primeras veces que iba siempre me paraba en ese hotel porque estaba al lado de la casa del amigo con el cual yo pues me veía y, en fin, íbamos juntos a las clases y entonces, bueno, por esa proximidad, que allí también vivía por Tlalpan y ahí pues yo siempre iba a ese hotel, ¿no? Y en el año 85, pues bueno, yo había preparado mi viaje, yo tenía que ir en septiembre, final de septiembre del 85, pero como tantas veces ocurre en las universidades, pues me llamó, oye, que es que resulta que en los fondos para pagar el seminario este que íbamos a hacer, pues han retrasado y vamos a dejar el seminario hasta final de octubre en vez de hacerlo en septiembre, no sé qué, estas cosas que pasan. Total, que yo cambié el billete para un mes más tarde y gracias a eso no estuve en Ciudad de México justo cuando el terremoto. Y no estuve en el Tlalpan, que era donde me iba, el Finisterre en Tlalpan, que es donde me iba a hospedar, y que, bueno, el hotel pues cayó íntegro, ¿no? Hacia abajo. Entonces, bueno, pues es digamos, era una cita con la muerte, por decirlo un poco dramáticamente, que yo tenía y que no cumplí. O sea, yo me escapé de esa cita y la he aplazado, ¿no? Todos sabemos que esa cita no se puede uno escapar nunca, pero bueno, la he aplazado. Pero a veces pienso, ¿no? que curioso es que yo estaba destinado a estar ahí y por una cosa burocrática, pues no estuve y salvé la vida por un fallo burocrático. Claro, para que veamos que la burocracia no siempre es mala, ¿no? A veces Claro, salva la es vida. una buena. Pues bueno, con esta estampa sobre México y Fernando Savater, damos por terminada esta entrevista. Te agradezco muchísimo a nombre de Carmen Aristegui, que no pudo estar con nosotros esta mañana de México, esta tarde-noche de San Sebastián. Muchos saludos de mi parte. Tenía ganas de ver a Carmen otra vez. Y te agradecemos muchísimo la entrevista que saldrá muy pronto. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Encantado de estar con vosotros y ya sabes, aunque, en fin, esto de ver así a México y sin poder llegar hasta el océano, ahora me apetecería irme a tomar unos chilaquiles, pero bueno, no, desgraciadamente me tengo que conformar con quedarme aquí en casa. Pero bueno, por lo menos he estado un poquito más cerca de México y eso siempre me gusta. Gracias a vosotros. Ya nos volveremos a ver con un mariachi de por medio. Gracias. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias.